Buenos días, yo soy el ingeniero Eduardo Fracassi y hoy vamos a hacer un taller sobre el clima con el simulador En-ROADS. El simulador En-ROADS fue desarrollado por el MIT, es la iniciativa de sustentabilidad de Sloan Management School del MIT, y el spin-off del MIT que se llama Climate Interactive. Está integrado básicamente por gente vinculada al MIT y otros colaboradores que han creado juegos y experiencias de aprendizaje, de concientización, para que el uso masivo de estos simuladores. Y nosotros eh, desde el ITBA, el equipo Kiri del ITBA y el capítulo latinoamericano de Dinámica de Sistemas, hemos trabajado desde el 2013 para la traducción y la realización de estos eventos de concientización masiva en toda Sudamérica, incluyendo países como México, Brasil, Colombia, eh, eh, Perú, Argentina, Uruguay, también Costa Rica, y también hemos estado increíblemente en Bonn, en la COP 21 del 2015 y otros lugares. Eh, la traducción de estas diapositivas las hizo el ITBA con su equipo Kiri, ¿sí? Bueno, la agenda para este juego, la introducción, luego vamos a ver escenarios de éxito climático y una reflexión o debrief final. Este video corresponde únicamente a la introducción. Este video corresponde únicamente a la introducción. Las partes 2 y 3 las vamos a hacer en forma interactiva. Entonces, para que ustedes puedan ver este video antes del taller, la introducción es, bueno, primero, ¿de qué se trata el simulador? El simulador es una herramienta que considera, es un modelo global, desarrollado en el MIT, en base a las tesis doctorales de tanto John Sterman y como eh, de Tom Fiedemann, que entre los dos, las tesis doctorales, desarrollaron el núcleo básico del modelo de dinámica de sistemas que está atrás del simulador. Y bueno, eso lo hemos explicado en la plenaria y una demostración de cómo funciona el simulador. La plenaria está grabada, así que seguramente la pueden mirar con una explicación de cómo funciona el simulador y cómo se pueden plantear escenarios. Bueno, en el gráfico a la izquierda ustedes van a ver la matriz energética mundial a lo largo de todo el siglo XXI, el 2020, 2040, 2060, 2080, 2100, para las distintas fuentes de energía. Acá en el eje de ordenadas ustedes pueden ver medidos en exajoules por año, la evolución de la producción energética a partir del carbón, que es esta línea marrón oscura, la línea roja, que es el petróleo, la línea azul, que es el gas natural, la línea violeta, que son los biocombustibles, la línea verde, que son las renovables, tanto eólica como solar, como hidro, y celeste, que es la nuclear. Naranja es una hipotética nueva fuente de energía. En el segundo gráfico ustedes pueden ver para todos los años del siglo XXI la diferencia térmica acá expresada en este lugar entre la temperatura que tenía, temperatura media del planeta para el año 1850, que es el comienzo de la revolución industrial, la invención de la máquina de vapor, hasta el año 2100 se produce un salto térmico de 4 grados de temperatura media, y eso provocaría una serie de problemas climáticos muy severos que amenazan cómo vivimos hoy, ¿sí? En muchas áreas, por ejemplo, en la biodiversidad, el tema de disponibilidad de agua bebible, agua
potable, disponibilidad de alimentos, suba de nivel del mar, lo cual amenaza a ciudades muy importantes de todo el mundo, que son básicamente ciudades costeras, y amenaza la generación de eventos climáticos extremos y cada vez más violentos, más frecuentes y más violentos, por ejemplo, sequías, tormentas tropicales, huracanes, vientos fuertes, olas de calor, olas de frío, cambios extremos y bruscos en el clima. Por ejemplo, en Argentina se ve, en los últimos años han aparecido el granizo, caída de hielo, que algunas oportunidades han roto los vidrios de los autos o destruido cultivos, etcétera, etcétera. Bueno, y en general, sintetizando, el riesgo es en vidas humanas y en destrozos de propiedad medidos en millones de dólares. Y se estima que las pérdidas anuales cada año superarían los 100.000 millones de dólares. Bueno, lo que pide las Naciones Unidas es que la temperatura, que está acá en el gráfico de ordenadas, esté sea menor a 2 grados y lo posible tendiente a 1,5 grados. Eso es lo que suponen los científicos, que haría que el clima, ustedes ven, para el 2020 ya está por llegar a los 1,5 grados, se mantengan dentro de esta franja de temperatura media global, con lo que se evitarían daños mayores. Ya tendríamos un clima muy parecido al actual, un poco más peligroso, pero similar a lo que nosotros vemos hoy. Bueno, esto es lo que predice el simulador. En cuanto a la credibilidad del simulador, está siendo verificado, por eso es una beta, pero hasta ahora todas las comparaciones simulan muy bien los resultados provistos por simuladores mucho más complejos, como los IAMS o Integrated Assessment Models, que maneja el panel de expertos climáticos de las Naciones Unidas. Así que el simulador es confiable y verosímil para estudiar distintos escenarios. Quiero aclarar muy fuertemente que el simulador no predice el futuro, lo que hace es que nos ayuda a tener conversaciones como las que vamos a tener hoy, que sean basadas en la ciencia, sobre posibles formas de mitigar y reducir el cambio climático lo más posible. Con lo que ustedes pueden ver, estas son las medidas que se pueden tomar, están acá, se pueden mover estas perillas. Por ejemplo, se puede actuar sobre el suministro de energía, sobre el transporte, sobre la industria de las construcciones, escenarios de crecimiento nacional o crecimiento de la actividad económica, y temas como pueden ser el tema del uso de la tierra en las industrias y emisiones de gas metano y otros gases, remoción tecnológica del carbono, digamos, forestación. Hay distintas alternativas que tiene la humanidad para reducir el cambio climático. Entonces, lo que queremos expresar en todo esto es que para producir un cambio significativo en el comportamiento de la gente, en vez de hablarles, la gente hay que darles una herramienta que les lleve a pensar nuevas ideas. Eso es lo que dice Buckminster Fuller. La investigación o research del profesor Sterman dice que el solo hecho de contar una investigación científica a la gente no produce un cambio de comportamiento. Lo que produce un cambio de comportamiento son las emociones, porque nosotros somos básicamente seres emocionales, que cuando elegimos una pareja, por ejemplo, es por emociones que nos surgen en el cuerpo y no por la lógica. En el mayor caso no es por la lógica de una teoría, sino por las emociones que uno siente, por querer, por ejemplo, a un animalito, a un perrito. ¿Cuál es la lógica de tener un gato? No sé, pero uno lo tiene, los gatitos o los perritos, o
o a los loritos porque los quiere, o un caballo, o uno anda a caballo porque le gusta, no porque lo haya deducido mentalmente. Es decir, las acciones se guían muchas veces por las emociones y cualquier herramienta que utilicemos desde la comunidad latinoamericana de dinámica de sistemas para ayudar a resolver el problema de cambio climático tiene que estar basada en las emociones. Por eso estamos haciendo simulaciones con las herramientas de Climate Interactive. Mayoritariamente se han hecho en Estados Unidos, en Europa, también en China, también en África y también en Latinoamérica a través de la comunidad latinoamericana de dinámica de sistemas, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de la ciencia. Acá les muestro para los últimos 400.000 años cuáles son la evolución del dióxido de carbono. Acá estoy marcando con el cursor, hasta la gran disparada que se ha producido en los últimos 150 años, que pasamos de 300 partes por millón a más de 414. Entonces, como ustedes verán, el crecimiento que está acá está fuera de todo lo que ha sucedido en los últimos 400.000 años. Fíjense cómo la temperatura, que esta línea roja de acá, sigue un patrón muy similar, la temperatura media global, al que sigue la concentración de dióxido de carbono. Quiere decir esto que no mediar una serie de demoras que se están generando en el sistema climático, por ejemplo, la demora de derretimiento de los glaciares que hay en el mundo, o la demora producida por el calentamiento del océano, están frenando que la temperatura suba bruscamente. Pero si sigue la situación como hasta ahora, es muy probable que la temperatura supere todos los registros de los últimos 400.000 años, y también estos son registros de la Antártida, que se han obtenido es decir, el hielo cuando cae en la Antártida genera como capas de árboles, como los anillos que tienen los árboles, los troncos de los árboles. Entonces, se puede ver cuántos años atrás cayó esa nieve, y como la nieve está transformada en hielo, se estudia cada año y se obtiene restos de dióxido de carbono atrapados dentro del hielo, y ahí se puede deducir a partir de los isótopos presentes en los átomos de oxígeno, por ejemplo, o de otros elementos, cuáles fueron las temperaturas pasadas y cuáles fueron las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases como metano. Acá en este gráfico también están mostrando los niveles de radiación solar y otros elementos que muestran que estos son los cambios regulares que puede tener el Sol, el sistema climático terrestre, la vegetación, y son ciclos que ustedes ven que tardan unos 50.000 años más o menos, ¿no? Entre que sube al pico y después la vegetación comienza a disminuir la concentración de dióxido de carbono y se producen como picos, ¿no? Bueno, estos valles en la temperatura son edades de hielo. Estos picos son sistemas similares al que tenemos ahora, con la temperatura similar a la de ahora. Entonces, acá se pueden ver en este gráfico pasadas edades de hielo que ha tenido el planeta, ¿sí? Ahora estamos en un momento en el cual la temperatura, si nosotros no hacemos lo correcto, siga subiendo, con lo cual se cambiaría todo el sistema climático terrestre, lo cual produciría muchas muertes y produciría una pérdida económica muy grande. Las mediciones que se han realizado en la Antártida se han hecho también hasta 800.000 años atrás. Este es el gráfico de los últimos 800.000 años para el dióxido de carbono. Como verán, en los últimos casi 800.000 años, podríamos hablar de 1 millón de años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el máximo, el pico, fueron 300 partes por millón. Es el nivel de dióxido de carbono en partes por millón.
Pero a hoy estamos acá, en más de 400 partes por millón en 14. Es decir, en solamente 100 años, 150 años, hemos duplicado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y eso seguramente tiene consecuencias que estamos empezando a ver. Ya les conté por qué todavía la temperatura no se ha disparado y es básicamente porque el mar está absorbiendo el calor extra que llega a la atmósfera y se están derritiendo los polos y los hielos de Groenlandia, por ejemplo. Bueno, esa es la ciencia básica que está haciendo y las consecuencias sobre la temperatura son, a partir del comienzo de la edad industrial, 1850, la temperatura ha ido subiendo. Básicamente, la gran subida es del año 1950 hasta el 2020 y se ve casi como que es un proceso cuasi exponencial. Acá se tiene una media anual, el alisado del OES, y hay una cierta incertidumbre, pero es evidente que la temperatura con niveles preindustriales ha subido alrededor de 1 grado, ¿sí? 1 grado y un poquito más, con lo cual ya la temperatura está subiendo muy rápidamente para lo que son términos geológicos y hay tenemos que resolver este problema porque si no, nuestra economía y nuestra calidad de vida van a sufrir mucho y van a haber muchas pérdidas económicas y muchos muertos. Hoy por hoy la producción de energía está básicamente de los gases contaminantes que producen el cambio climático son básicamente el carbón, que es uno de los más sucios, el petróleo, el gas natural, otros gases y los que generan el uso de la tierra. Básicamente metano, gases, óxidos del nitrógeno y los gases fluorados que se usan para refrigeración industrial, para refrigeración en aire acondicionados y para las heladeras. Entonces acá los mostramos. Esto es, digamos, el dióxido de carbono que se produce por la quema de combustibles. Esto son otros orígenes, especialmente la agricultura. Y acá tenemos metano, el óxidos del nitrógeno y los gases fluorados, ¿sí? Son las fuentes de contaminación de la atmósfera. Hay que tener en cuenta, acá no sé qué pasó, pero bueno, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el metano es muchísimas veces más contaminante que el dióxido de carbono. Por eso, estos son toneladas equivalentes. Ustedes ven acá el E de equivalentes por año. Sí, por ahí el volumen de gas es pequeño de metano, pero como es más de 30 veces más contaminante, absorbe 30 veces más calor que el dióxido de carbono, es porque produce un efecto equivalente que es comparable a esto, ¿sí? Lo mismo el dióxido de nitrógeno. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el gráfico a la derecha, y esto es lo importante, ¿no? Esto es lo más importante. ¿Qué consecuencias tienen qué impacto tiene sobre la humanidad y el sistema, el medio ambiente, una suba de 4 grados con respecto a niveles preindustriales? Primero, estábamos diciendo que el mar es el que está absorbiendo más calor, es decir, el calor extra con respecto a niveles preindustriales ha sido absorbido por el mar que se va paulatinamente calentando. Entonces, ese proceso es un proceso lento que puede durar de 50 a 150 años y puede producir un aumento de nivel del mar estimado entre 13 y 15 metros. Esto, 15 metros significa olvidarse de la gran mayoría de las ciudades y capitales de la humanidad, sobre todo en la India, la península de Florida, están en alto riesgo, ciudades como Venecia, ciudades como Nueva York, están muy en peligro. Por supuesto, a largo plazo la temperatura seguiría aumentando más en los siglos que vienen. Esto produciría inundaciones, olas de calor,
desertificación de Europa mediterránea y también de América Central y de el norte de Sudamérica seguramente, y Sudamérica es una de las zonas, y Centroamérica son las zonas más que más riesgo ambiental tienen, sobre todo la selva brasileña, Venezuela, Colombia, toda esa zona, y México, todos los países de de Mesoamérica, Península de Yucatán, etcétera, están fuertemente en riesgo de desertificación. Bueno, se perderían básicamente el 60% más de los glaciares del mundo, especialmente los que producen los ríos más importantes de la humanidad, que son eh, eh, los que alimentan a la India y a China. El cambio a este nivel es irreversible. Recuerden que el sistema climático tiene histéresis. ¿Qué significa histéresis? Que el problema no se resuelve bajando la temperatura, porque al subir la temperatura se producen cambios irreversibles y al bajar la temperatura el sistema climático va a buscar un equilibrio distinto del actual, ¿sí? Eso pasa en los imanes, por ejemplo. Y bueno, una vez que se produce el cambio irreversible, ya ahí va la humanidad, no es que se extinga ni nada, sino que va a haber cuantiosísimas pérdidas de dinero y mucha gente va a perder la vida por guerras, por inmigraciones, por eh, porque se mueren de hambre, porque no hay para comer, o fíjense que ya está pasando eso con zonas de, eh, de Palestina, que hay migración hacia Europa y la gente viaja en barcos, se hunden, los países europeos no los quieren, bueno, un desastre. Bueno, Europa Mediterránea también se desertificaría, todo lo que es Grecia, Italia, Palestina, el norte de África, etc. Así que eh, cambios en las corrientes oceánicas también, una vez que se producen, cambia la salinidad, el motor de las corrientes es la salinidad, y una vez que cambió, es muy difícil que vuelva al equilibrio inicial. También hay grandes pérdidas en biodiversidad, la mitad de las especies están en riesgo, de todas las especies conocidas, y bueno, los fenómenos climáticos van a ser mucho más fuertes, mucho más frecuentes y generar destrozos y pérdidas económicas muy grandes. Bueno, un ejemplo que puede llegar a pasar, por ejemplo, la Corte de Nueva Orleans. Fíjense la diferencia que hay. Al subir el nivel del mar se pierde toda, hasta la ciudad de Nueva Orleans, se pierde todo este territorio, y eso se repita, por ejemplo, en Nueva York, todo esto se pierde. Ejemplo de Wall Street, esto es Wall Street hoy, esto es un monumento de los Bulls. Los Bulls son aquellos que, digamos, optimistas que quieren comprar acciones. Con la suba de 4 grados se perdería todo. Sí, tendrían que construir a Wall Street en otro lado. En Londres también se pierde el histórico edificio del centro de Londres, que son el Parlamento inglés y el célebre reloj Big Ben, el puente de acá, totalmente perdido. Toda la ciudad debería ser abandonada. Lo mismo pasa en Shanghai, China. Los desastres, se pierde mucho dinero. Por ejemplo, entre 2016 y 2018, desastres climáticos han destruido aproximadamente 650.000 millones de dólares. Calentamiento global puede rondar los 54 billones para el año 2040, según el panel de la ONU. Por eso nosotros vamos a trabajar con escenarios de éxito climático y les vamos a ir trabajando para descubrir cómo se puede resolver el problema. Acuérdense, cuando vimos el simulador, voy a buscar la diapositiva. Este es el simulador. Estas son las distintas acciones climáticas que se pueden realizar. Vamos a volver a la diapositiva que estábamos.
Y acá están explicadas todas en castellano: carbón, renovables, petróleo, nuclear, eficiencia energética, electrificación del transporte, metano de otros gases, petróleo, energía nuclear, eficiencia energética en construcciones e industrias, electrificación de edificios e industrias, y gas natural, nuevas tecnologías, bioenergía, fijar un impuesto directo al consumo de carbono, del átomo de carbono. No, distingamos por favor el carbono del carbón. La población mundial, el tema de el crecimiento económico, el plantado de árboles, el cuidado de los bosques, la captura tecnológica, por ejemplo, con una agricultura regenerativa, tipo BECS, y otros recursos que hay para secuestrar el carbón de la atmósfera. Metano y otros, reducir las pérdidas de metano de la industria, o también eliminar el metano producido por los bovinos, de alguna forma. Piensen que el 30% de la comida se derrocha. Si reduciendo el derroche de comida, se reduce la cantidad de metano emitida en gran cantidad, porque el metano se genera a partir de los desperdicios de comida, o la digestión también de bovina, de comida, en condiciones de ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno, la digestión o la degradación de la comida produce metano. Entonces, ustedes verán que muchos basureros o depósitos de basura del mundo se quema los restos de comida para evitar que se genere metano, y de esa forma se obtiene el beneficio de que en vez de metano hay dióxido de carbono y se genera energía a partir de la quema de ese resto de comida. El tema de la deforestación, y bueno, acá son las distintas intervenciones que se pueden hacer. Entonces, ¿en qué consiste el juego? El juego es pensar entre todos los participantes acciones para resolver el desafío climático. Pensemos, por ejemplo, en lo que hemos hecho nosotros o la organización en la cual trabajamos en los últimos 5 años para ayudar a resolver el cambio climático. Para resolver el cambio climático, como vimos, las Naciones Unidas dicen que la temperatura media global, el cambio desde los niveles preindustriales hasta fines del siglo XXI, debería ser en lo posible de 1,5 grados, como máximo 2, pero en la meta es 1,5 grados, ¿sí? Esta es las Naciones Unidas, el día de 2015 que se firma el Acuerdo de París, con este objetivo de 1,5 grados. Eso se llama ambición climática. Y siempre pensemos en las medidas que planteamos, en los co-beneficios a corto plazo de cada propuesta. Por ejemplo, si uno reduce el consumo de carbón, por un precio del carbono o por impuestos al carbono, un beneficio, por ejemplo, es que va a haber menos smog, que va a haber menos contaminación del aire, con lo cual la calidad de vida, es decir, hay zonas de China donde se usan barbijos, no solamente por el coronavirus, sino por el carbón que flota en el aire. Y la calidad de vida, la salud misma, porque ese polvo de carbón puede generar problemas en los pulmones, el smog que tenemos en las ciudades, la implementación, por ejemplo, de vehículos eléctricos, tiene como beneficios que disminuye la contaminación sonora, disminuye el nivel de smog, y bueno, aún mejora la calidad de vida, se mejora la salud de la población, que también genera costos, y otros beneficios más que están expresados, algunos están expresados en las ayudas que tiene el simulador, y después lo vamos a ver. Otra pregunta que nos podemos hacer es cómo uno se asegura de que las comunidades vulnerables no se vean desproporcionadamente afectadas por las acciones que uno propone. Entonces se llama
justicia climática, otro nombre es equidad, ¿sí? Que el esfuerzo sea equitativo para todos los involucrados en función de la historia pasada, porque una cosa es un esfuerzo hecho por los países de Sudamérica que han contaminado comparativamente muy poco y que generalmente tienen matrices energéticas que producen muy poca contaminación comparado con lo que han contaminado tanto Europa, Estados Unidos y China, principalmente, que sean los principales contaminantes del mundo, incluidos también la India, ¿no? Así que bueno, hay dos factores. Uno es los co-beneficios, que están acá, y la equidad y la justicia climática. Y bueno, después de jugar el juego vamos a hacer una reflexión final. Bueno, acá termina la presentación previa del juego y bueno, les digo que la experiencia de aprendizaje es muy buena. Vamos a generar una solución viable. Ustedes van a aprender cómo se puede resolver el cambio climático, que es posible llegar al Acuerdo de París y que es necesario, que el tema es muy urgente y hay que actuar ya. Esos son los aprendizajes básicos que vamos a obtener de la simulación. Es un placer tenerlos con nosotros y los espero participando activamente de la simulación. Muchas gracias.